buenos días, martes 13. Es el día de hoy, cuando ya las vacunas avanzan notablemente en la mayoría de los países que siguen recibiendo las dosis que les dan los consorcios farmacéuticos y aprovechan de ahí que, por ejemplo, en Europa, por decir un ejemplo, España ya ha cubierto un 85% de personas con los biológicos que les han provisto. Esto quiere decir que se ha cubierto unos 10 millones más o menos de habitantes, que son 50 millones en total del país, donde 2 millones ya tienen las dos vacunas satisfechas y obviamente con una dosis se ha avanzado más. Ya van cerca de 7 millones que por lo menos tienen una gran inmunidad. El porcentaje pues que se adquiere cada semana de inmunidad en mayor parte de colectivos pues hace que el riesgo de la enfermedad disminuya, y esto queda pues la posibilidad de que haya menos onda expansiva de esa ola que no va a ser tan fuerte como las anteriores, aunque la evolución, según se ha notado en estos primeros días de abril, sigue en ascenso. Los contagios positivos, pues con todo lo que ya llevamos de la campaña o el programa de vacunación, pensamos que va a ser menos fuerte que en meses anteriores. Pero no nos podemos fiar de los datos, ¿no? Porque si bien a veces podemos estar muy optimistas de que hemos dominado en parte, como han hecho muchos gobiernos o muchas comunidades que se han vanagloriado de tener buenas cifras, y a las pocas semanas ha caído de nuevo el rebrote que los deja prácticamente sin piso de las declaraciones que se habían hecho anteriormente. De ahí que los delegados de los gobiernos de distintas secciones pues obviamente se cuidan a veces de tomar medidas en base a lo que se está presentando de acuerdo a los indicadores. Y a veces toman unas medidas muy rígidas, que es el confinamiento total. Por ejemplo, Inglaterra hace 3 meses comenzó un confinamiento total, y ahora con los nuevos datos, con esas cifras halagadoras que ya permiten, con una gran inmunidad del 50% de sus usuarios, pues ha hecho que esta semana el gobierno dicte medidas para flexibilizar y dar una vida normal. En general, en los países de Europa se está haciendo una vida normal con ciertas restricciones en algunas comunidades, especialmente en Francia, que fue la alerta en la Semana Santa y que no se ha flexibilizado todavía como es debido. Sin embargo, pues los gobiernos tratan de acomodarse de acuerdo a las cifras porque ellos están en el ojo del huracán. O sea, incidencia de casos positivos en alza, aunque no muy grave, pero sí están los indicadores subiendo. ¿Cómo están las UCIs, señor Simón, del Ministerio de Sanidad? Sí que observamos también un incremento en las UCIs. Como recordarán, en las semanas previas estamos comentando que la velocidad de descenso en la ocupación de las UCIs era menor que en otros periodos, y por lo tanto el punto de partida de ocupación de UCIs en este nuevo incremento que estamos observando era más alto de lo que podíamos haber esperado en otros periodos. Ahora mismo estamos con una ocupación del 21,6%. O sea que 1 de cada 5 personas que están en una UCI son por el diagnóstico de coronavirus. Cifra no deseable, pero es un riesgo porque ponen en presión a toda la actividad médica que se lleva en estas dependencias hospitalarias. Pero la tasa de mortalidad no es tan grave como la de hace un año. Comparado con toda la evolución de la epidemia, seguimos teniendo 248 fallecidos con fecha de defunción en los últimos 7 días. Siguen siendo cifras que no son deseables, pero lo cierto es que, aunque sigan siendo unas cifras importantes, tenemos una letalidad, es decir, el número de personas que fallecen entre los casos totales
que se detectan en las últimas semanas en el periodo más bajo de toda la epidemia. Pero haciendo una comparación, especialmente con los colectivos que ya han cumplido en gran parte la inmunización, como son las residencias de ancianos, los mayores de 70 años, ha bajado notablemente incluso la incidencia, y esto es un parámetro que lo podemos ver en la eficiencia de las vacunas. Así es que si nos preguntan qué vacuna nos debemos de colocar, pues cualquiera, que todas son muy buenas, se lo recomiendo, la que tenga a mano, la que tenga disponible. Y segundo, que no le tengamos miedo a las pequeñas secuelas que son poco frecuentes a veces por las noticias, por las confusiones que se toman ciertas personas que son aprensivas, pueden llevar a un miedo terrible hacia las vacunas. Pero no, las cifras nos están mostrando que las vacunas está dando una alerta que posiblemente esta pandemia en un momento determinado tendrá que llegar a decir la Organización Mundial de la Salud: la pandemia ha terminado, a pesar de que pueden seguir casos esporádicos que tengamos como la gripe, presentaciones cada año, o que tengamos que vacunarnos. Tal vez no cada año como se hace con la gripe, pero sí posiblemente hacer un estudio de los anticuerpos que uno tiene y según eso poder tener unas campañas de inmunización que se pueden hacer un poco más largas, pero que serán más efectivas porque ya vamos dominando al virus. Y vuelvo a poner de ejemplo al Reino Unido, que ya lleva el 50% de vacunados, en una gran mayoría con una sola dosis, y ya tienen unos índices bajos de incidencia en los contagios y muy bajos en la letalidad, o sea, en los decesos. Desde Madrid, para todos ustedes, Germán Cabrera Solarte. Un abrazo virtual en este Día Mundial del Beso.